Con los tiempos nos ayudan. Gracias. Gracias, presidente. Yo me pregunto básicamente por qué nosotros habríamos de condenar a las generaciones futuras a las circunstancias nuestras de hoy. ¿Por qué habríamos de establecer una cláusula petra en la Constitución que obliga a generaciones venideras a interpretar y a entender sus circunstancias tal como nosotros las entendemos hoy? El narcotráfico es naturalmente madre de muchos males. Pero fíjense ustedes que el narcotráfico no solamente es el cultivo de coca y el procesamiento de cocaína, también lo es la marihuana. Hace 20 años la marihuana era igual de mala a la cocaína. Hoy la marihuana es uno de los cultivos, una de las industrias más prometedoras en varios lugares del mundo. Lo que era antes algo condenable, lo que era antes algo, de acuerdo con las circunstancias de hoy, la interpretación de este proyecto de acto legislativo, algo imposible de perdonar, algo que no podía ser conexo, es hoy un prosperísimo negocio en muchos lugares del mundo. Es un negocio que pesa 16 billones de dólares en los Estados Unidos. Las empresas cotizan en bolsa. Han legalizado la marihuana no solamente desde un punto de vista medicinal, sino también recreacional en los más importantes estados de los Estados Unidos. ¿Qué tal que el día de mañana, en 15 o en 20 años, exista un proceso similar con la coca? Y la coca ya ha sido legalizada y la cocaína ya ha sido legalizada y nosotros, no obstante, tengamos en la Constitución una ley, una norma, que nos ata y hace imposible una negociación con un movimiento que se haya financiado en el pasado con esto. ¿Cómo para qué lo vamos a elevar a norma constitucional? Hoy en día el narcotráfico es un problema de orden público que fomenta la criminalidad y debemos combatirlo indiscutiblemente sin contemplación alguna. Pero ¿por qué habríamos nosotros, sin tener la capacidad para ver más allá del día de mañana, por qué habríamos nosotros de condenar a nuestras interpretaciones actuales a generaciones venideras? Yo hago esa pregunta porque es que francamente este proyecto de acto legislativo puede ser bien intencionado, pero en el fondo me parece absurdo. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con las negociaciones de paz. A ver, aquí hay una organización, digamos, que se ciñe aún a la definición básicamente de conflicto interno previsto en los convenios de Ginebra, que han sido ratificados por el Estado colombiano desde 1960. Una organización que hoy se porta como unos verdaderos bandidos y que no amerita nada distinto a que les caiga todo el peso de la ley. Pero ¿qué tal que el día de mañana, en 15 años, en 8 años, en 7 años, llegue una dirigencia distinta que entienda los errores cometidos, los horribles crímenes y los repudie y decida negociar? Estaríamos en la imposibilidad absoluta de hacerlo, porque durante estos 4 o 5 años que duró la vigencia de esta norma, pues estos señores se financiaron con el narcotráfico como lo hacen todas las organizaciones al margen de la ley en este país. Si aquí el tráfico ilícito fuera de animales, se financiarían con tráfico de animales. Si aquí hubiesen diamantes, se financiarían con diamantes. Entonces, pues eso haría imposible una negociación, dado que se prohíbe esa conexidad con el delito del narcotráfico. Créanme que esta prohibición constitucional, como pasa aquí en Colombia con nuestras normas jurídicas, llenas de un deber ser constante y permanente, no va a evitar ni va a impedir que esta gente narcotrafique, por Dios. El deber ser o la realidad no se cambia plasmándola en una constitución o en una ley. Y por último, este tipo de organizaciones armadas con las que se puede negociar y se financian con el narcotráfico, en últimas, lo ideal y lo sensato en una sociedad es terminar el conflicto después de derrotarlas desde un punto de vista estratégico en una mesa de negociación. ¿Por qué? Porque las estructuras guerrilleras como el ELN, en últimas, solo se acaban cuando se muere el foco. Las guerras con las guerrillas, los últimos momentos de esas guerras o la recta final de la guerra con una guerrilla no es una guerra para controlar ni ganar territorios, porque ellos no disputan territorios. Es una guerra que termina enfangando a las fuerzas militares democráticas de cualquier país, porque se vuelve una guerra de conteo de cuerpos, porque se trata en últimas de desaparecer el foco. Las guerrillas no pierden. Los ejércitos cuando enfrentan una guerrilla pierden cuando no ganan. Las guerrillas ganan mientras no pierdan y no hayan dado de baja hasta el
Senador, por favor, 30 segundos. 30 y cierro, estaba cerrando. Por consiguiente, pues lo ideal es terminar en una mesa de negociación para que estos conflictos no se vuelvan una guerra de body counting y de conteo de cuerpos, que es algo innoble e innecesario para las fuerzas militares democráticas. Entonces yo no le veo la finalidad a esta norma. Si nos sirviera para algo la votaría. Por el contrario, yo creo que nos va a hacer daño en el mediano y largo plazo. Gracias, presidente. Senador Julián Gallo.